Bueno, sabemos que hace 2 semanas iniciamos la serie que se llama Soldado y hemos estado viendo en acróstico cada una de las letras. La semana pasada, ¿qué fue? La S, fue la primera. ¿Y fue el soldado qué? Sufre. Yo sé que a nadie nos gusta. Y precisamente en el mundo dice la palabra del Señor, Jesús nos dice, en el mundo tendrán aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Amén. Aquí no aplica, pare de sufrir. No, la palabra de Dios es clara. Sufrirán, sí, padecerán, pero no teman, yo estaré con ustedes. Confíen. Y a pesar de las luchas inevitables que enfrentaremos, no estamos solos. Jesucristo está con nosotros. Él no nos abandona y tenemos precisamente la oración como arma poderosa para cualquier situación que nos enfrentemos. Por esto, un buen soldado de Jesucristo ora. ¿Sale? Entonces la letra de hoy nos toca es la O. Ora. Un buen soldado de Jesucristo ora. ¿Cuántos soldados hay aquí? Present, señor. Recuerda una película, ¿no? Presente, sir. De Cantinflas, ¿no? Bueno, presente. Cuando nosotros le entregamos a nuestra vida al Señor, hay algunos pasos que nos recomiendan y ahora ya nosotros, después de haberle entregado nuestra vida al Señor, recomendamos. ¿Y qué son? Número 1, ¿qué nos dicen? Asiste a una iglesia cristocéntrica. ¿Cierto o no? ¿Verdad que sí? Asiste, es importante que asistamos a una iglesia cristocéntrica, donde la palabra de Dios, la Biblia, sea el centro. ¿Sí? Ya más adelante, congregándonos, nos animamos a seguir asistiendo. ¿Ok? Entonces, la primera es asiste a una congregación cristocéntrica. Gracias a Dios estamos en una congregación cristocéntrica. Número 2, también nos dice, forma parte de un grupo de conexión, ya sea presencial o online. Hoy en día ya se ha abierto también esa oportunidad, conexiones online para que Dios te use con esos dones que Dios te dotó. ¿Cuántos tienen dones? No tu don que está al lado, no. ¿Cuántos tienen dones? ¿Cuántos saben que tienen dones y talentos? Dios te ha dotado de dones y talentos para que los lleves a cabo. Dios quiere que tengamos koinonía. Koinonía es comunión los unos con los otros. No nacimos como llanero solitario. No, Dios nos creó para tener comunión. Amén. Entonces, que formemos parte, porque es importante. A veces no nos vemos y no sabemos por lo que estamos atravesando. Si estamos atravesando por algo que estamos padeciendo, a veces no sabemos. Sí, hermano, pero pues entonces llámame para que sepas. No, también tú llámanos para que sepamos. Conéctate a una conexión para que ese grupo sea los primeros que sepan tu caso, que les puedas compartir. Por cierto, a veces los hombres somos más herméticos y no compartimos. Necesitamos ser empáticos y saber de que no podemos solos. En ocasiones nos hemos encerrado en nuestra burbuja, lo digo por experiencia. Hace años padecí algo desagradable y creí que yo solo iba a salir, pero no, necesitaba de mis hermanos. Y hoy en día necesito de ustedes. Amén. Creo que también alguien me puede decir, yo necesito de ti. Gloria a Dios, el Señor nos usa. Yo necesito de ustedes. Entonces necesitamos vivir en comunión, koinonía. Entonces, 1, asiste a una iglesia cristocéntrica. 2, forma parte de un grupo de conexión. Ten comunión. 3, lee la Biblia para adquirir sabiduría y conocer a Dios. Conociendo a Dios, conocerás cuál es su voluntad para tu vida. Si tienes duda de cuál será mi voluntad, conoce a Dios para que así conozcas cuál es su voluntad para tu vida. Amén. Asiste. Después, forma parte, o sea, congrégate, forma parte. También lee la Biblia. Y 4 también, ora todos los días. Platica con Dios. Eso es oración, eso es lo que nosotros compartimos. Orar con Dios es platicar con Dios, ¿sí? Conversar con Él. Y número 5, comparte de Jesucristo a otros. Comparte las buenas nuevas. No te esperes a querer ir a un instituto bíblico. Es importante. Si tú está en tus posibilidades, adelante, hazlo.
pero no te esperes a compartir de Jesucristo, lo que ha hecho en ti, en tu vida, lo que te ha transformado, porque hemos sido transformados, amén. Ya no somos los mismos de ayer. Entonces aquí ya comenzamos nuestra vida cristiana conforme a la voluntad de Dios, en una comunicación íntima con nuestro Padre, con nuestro Creador, para conocer su corazón, amén. En el cristianismo es lo que decimos, no cambiamos de religión, sino cambiamos de relación. Cambiamos la forma de relacionarnos con Dios, amén. Antes lo hacíamos a nuestra forma, ahora conociendo a Dios, conocemos la forma de Dios y nos relacionamos a su forma. ¿Y qué es la mejor? ¿Cierto? Ya no egoísta, ya no convenenciera de que yo lo buscaba a mi manera, ahora lo busco como Él me está guiando a su manera. Entonces, ¿por qué es importante orar? Vamos a ver algunos beneficios, porque así como el soldado tiene armas para poder defenderse y también para poder atacar, así también nosotros tenemos la oración, es una poderosa arma. ¿Por qué es importante orar? Número uno, precisamente para tener comunión con Jesús, con nuestro Señor. Dice 1 Corintios capítulo 1, verso 9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Qué amoroso Padre, ¿no? Él es fiel, Él nos llamó para tener esa comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y vemos cuánto amor tiene Él que nos llama, nos busca. El Señor nos ha buscado todos los días, siempre. No se cansa de buscarnos, de tocar a la puerta de nuestros corazones. Fiel es Dios, que Él es el que nos ha llamado a ti y a mí para que tengamos una comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. ¿A cuántos ha llamado el Señor? A todos nos ha llamado el Señor. Necesitamos esa comunicación con Él, adorarlo por lo que Él es, alabarlo por lo que Él ha hecho, agradecerle todo. Hemos estado hablando y cantando. Le agradecemos todo lo que ha hecho en nuestra vida. No ha terminado, que a veces quisiéramos ver más y a veces pedimos a Dios, pero Dios tiene su tiempo, pero también nosotros no retrasemos ese tiempo, ¿sí? Lo puede adelantar, gloria a Dios. Entonces, ¿por qué es importante? Precisamente para tener comunión con Jesús. Número 2, la oración nos conecta con Dios y Él nos escucha, ¿sí? En esa comunión con Dios, en esa conexión, Dios Padre escucha nuestras oraciones. Dice 1 de Juan, verso 14 del capítulo 5 o 5:14, que a veces es mejor, ¿va? A veces comentamos el versículo antes y después el capítulo y nos perdemos, ¿cierto? 1 de Juan, capítulo 5, verso 14, dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién tenemos confianza? Nuestro Padre que nos escucha. En Él tenemos esa confianza, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, esto es muy importante y subráyalo, conforme a su voluntad, Él nos oye. A veces le pedimos muchas cosas y creemos que son necesarias para nuestra vida y no es cierto. ¿Cuántos somos papás? ¿Cuántos sabemos que todo lo que nos piden nuestros hijos y ellos quieren, no todo lo necesitan? ¿Sí o no? Y les da molestia cuando no reciben lo que nos piden, todo lo que nos piden, ¿cierto o no? Y como papás le pedimos sabiduría a Dios para darle a nuestros hijos lo que ellos necesitan. Pero ¿qué creen? También Dios nos da conforme su voluntad. Muchas veces, no sé tú, pero es importante que nosotros, más que le pidamos lo que queremos, pidámosle que nos dé lo que necesitamos. ¿Cuántos están de acuerdo? A veces no sabemos pedir lo que necesitamos y pedimos cosas, sí, cosas necesarias y otras más. Pero aún así Dios, híjole, nos ama tanto. Charles Spurgeon, llamado también príncipe de los predicadores, decía, la oración es el pequeño nervio que mueve el músculo del omnipotente. Tu oración y mi oración mueve el músculo de Dios para obrar. Por eso es importante que oremos, ¿cierto?
Primera de Pedro 3:12. Dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos. ¿Sobre quién están? Sobre los justos. Y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Wow. Dios está atento a tus oraciones y a mis oraciones si tú eres justo. Sí, yo sé que la palabra de Dios dice no hay ninguno bueno, pero somos justos porque Jesucristo nos ha justificado con el sacrificio en la cruz. Y por su sangre hemos sido limpiados de nuestros pecados y Él nos hace justos delante del Padre. Entonces nuestro Padre, antes de vernos a nosotros, nos ve a Jesucristo y Él nos hace justos. Entonces Él escucha a ¿quiénes? A los justos, no a los injustos. Yo cuando lo estaba tratando y escuchaba a un pastor, sí, la única oración que Dios escucha del injusto es perdóname, Dios. Es una oración de arrepentimiento. Cuando tú y yo la tuvimos, Dios nos escuchó. Antes no nos escuchaba. Escuchaba tal vez a mamá que estaba orando por mí, mi abuelita, los hermanos que me conocían oraban por mí, pero a mí no me escuchaba, dice su palabra. ¿Por qué? El rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Entonces, Dios solamente escucha las oraciones de los justos y los justos son sus hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Era increíble, ¿no? Wow. Él no escucha las oraciones de los injustos. Por eso, si hoy es el día que entregues tu vida al Señor para para que el Señor te haga justo, no esperes más. Y no creamos que, si somos injustos, no creamos que Dios nos está escuchando nuestras oraciones. Aún ya siendo hijos y actuamos injustamente, ¿crees que Dios escucha tus oraciones? ¿Mis oraciones? No, porque estamos actuando injustamente conforme su palabra. No conforme la nuestra, porque a veces podemos decir, ay, qué injusto es X persona. ¿A cuántos padres no nos han dicho nuestros hijos que somos injustos? ¿Sí o no? Nos han dicho varias veces, ¿no? Que somos injustos. Con algunas les decimos, yo no te castigo, ustedes se castigan, yo solamente aplico la regla, pero te amo. Y el único justo es Dios y nos hace justos delante de Él. Entonces tenemos oportunidad también de pedirle aún, sí, Dios nos escucha, porque ahora ya nos hizo justos. Él es nuestro Padre que nos ama y nos complace. Se complace en escucharnos, pero también quiere hablarnos. Número 3, orar nos aleja de las tentaciones. Lucas capítulo 22, verso 40 dice, allí les dijo Jesús, oren para que no cedan a la tentación. La oración es esencial precisamente porque nos fortalece al contrarrestar el poder de Satanás. Él nos tienta. La tentación no es mala. Caer en esa tentación, sí, es pecado. Debemos de tener cuidado. Por eso la oración es esencial. Ella nos fortalece. Y aunado a orar, debemos tú y yo de alejarnos de cualquier cosa que nos lleve a pecar, de cualquier tentación. Debemos de alejarnos. Orar y accionar. Entonces agrégale a orar, oración. ¿Sí? Cuando alguien te diga ora, llévalo a esa palabra, oración. También algo tú y yo tenemos que hacer. Si yo vengo del vicio, obviamente el Señor quiere que siga en ese ambiente, cualquier vicio, cualquier tentación. No, ¿verdad? Es lamentable cuando tenemos algunos matrimonios y tuvieron alguna situación dentro de su trabajo, la primera regla es cambiar número telefónico. Cambiar número telefónico. Inclusive nos aconsejan que cambiemos de trabajo si ahí tenemos la tentación. ¿Cuántos dicen amén? Y lamentablemente hoy en día algunos no cambian de número. ¿Qué es más valioso, la familia o el trabajo? ¿La familia o las personas alrededor? La familia. Pero más que la familia, mi integridad delante de Dios. Mi testimonio delante de Dios. Eso es lo más importante. Fuera de las tentaciones. Hay que alejarnos de las tentaciones.
Dile al que tienes a tu lado, aléjate de cualquier tentación. No le digas, aléjate de mí. Bueno, si es una relación tóxica, ok, pero bueno, eso entre matrimonios no es de alejarse, ¿no? Hay que arreglar esa situación, ¿sí? No te dije, dile, aléjate de mí, no. Si es una relación tóxica, adelante. Es una relación tóxica, adelante, aléjate. Aléjate. Número 4, nos libera de nuestras preocupaciones. Filipenses capítulo 4, versos 6 y 7 dice, no se angustien por nada, más bien oren, pídanle a Dios en toda ocasión y denle gracias. Y la paz de Dios, esa paz que nadie puede comprender, cuidará sus corazones y pensamientos en Cristo. Amén. Oración. Oración. No te preocupes, mejor ocúpate. Ocupémonos en lo que tengamos que hacer. Ya se te están viniendo algunos puntos por ahí pendientes que Dios nos te está diciendo. No te preocupes, mejor ocúpate. Amén. Número 5, otro beneficio de orar es orar por otros. A eso se le llama intercesión. Cuando tú y yo oramos por otros, eso es interceder. Somos de bendición en las manos de Dios. Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1 al 3. Aquí le habla Pablo a Timoteo, a su discípulo Timoteo. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quiénes? Hombres, llámese todos los seres humanos, hombres y mujeres, por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. En Pasos a la Libertad vemos un paso de perdón y algunos otros temas de rebelión, y hablamos cómo a veces somos muy fácil de involucrarnos en hablar en contra de nuestro presidente, de nuestros gobernantes. Somos muy fácil, porque estoy de acuerdo que no siempre vamos a estar de acuerdo en sus acciones, pero debemos de guardar respeto y guardar nuestras palabras, porque a veces decimos y nos parecemos iguales a aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Y dice la palabra que tus palabras sean agradables a los oyentes, ¿cierto? Que sean de bendición. Ok, no estaremos de acuerdo en algunas cosas, pero que oremos. Aquí dice la palabra, oren, hagan rogativas, peticiones, acciones de gracia. Dice, ay, pero ¿qué de bueno? No, algo habrá de bueno. Y Dios, nuestro Salvador, nos bendice cuando tú y yo intercedimos por ellos. Dice la palabra de Dios que intercedamos por ellos. A veces, de verdad, a veces se nos olvida orar por nuestros gobernantes. Que no se nos olvide, que lo mantengamos presente, porque esto es bueno delante de Dios y es agradable. Entonces ten cuidado con lo que publicas, porque a veces tal vez no haya diferencia entre los que publican que no conocen del Señor a lo que publicamos. Y eso que sacamos ya no lo podemos regresar. Tengamos mucho cuidado. Amén. Número 6 también, otro beneficio, nos prepara para la batalla espiritual. ¿Cuántos saben que estamos en batallas? Batallas todos los días. El Señor nos prepara para la batalla. Dice Primera de Juan capítulo 4, verso 4. Hijitos, ustedes son de Dios. Amén. Aquellos que han sido lavados con la sangre de Cristo, aquellos que nos hemos arrepentido, aquellos que estamos dando muestra de nuestra vida ahora actual, ya no somos los mismos. Dice, hijitos, ustedes son de Dios, y por esto, obviamente, todo es de Dios, Él los creó. Aparte de ser criaturas, ahora somos hijos de Dios. Dice, y por esto ya han derrotado a los enemigos de Cristo, porque el que está en ustedes, ¿quién está en ustedes? Cristo. Ahora en el Espíritu Santo, Jesús está en nosotros por medio del Espíritu Santo que ahora vive en nosotros. Él dice, es más grande que el que está en el mundo. Amén. ¿Quién es el que está ahora es más grande que en el que está en el mundo? Cristo en nosotros. El Espíritu Santo que ahora vive en nosotros.
Él es más grande que el que está en el mundo. Número 7, también orar nos prepara para soportar las dificultades. Y la semana pasada se hablaron de dificultades, ¿sí? Porque el soldado sufre, pero por eso tenemos la oración que es poderosa. Romanos capítulo 12, verso 12 dice: vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos, no dejen nunca de orar. No dejen nunca de orar. En el mundo tendremos aflicción, pero confíen, Dios ha vencido el mundo. Y mayor que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, vivamos alegres, soportemos con valor los sufrimientos, no dejemos nunca de orar. Y orar es una actitud de humildad. ¿Por qué? Porque deseamos involucrar a Dios en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Otra vez. Orar es una actitud de humildad, porque deseamos involucrar a Dios en nuestras vidas. No estamos solos. ¿Cómo nos ha ido solos? Yo viví una vida y de verdad le doy gracias a Dios que no fui minero. Por poco iba a ser minero, iba a estar 3 metros debajo de la tierra. Pero le doy gracias a Dios porque Dios me guardó, como decía nuestra hermana Klaus. No sabemos por lo que pudimos haber pasado, inclusive en el camino, en el trayecto, no sabemos. Pero Dios nos ha guardado, ¿sí? Deseamos involucrarnos porque hemos cometido muchos errores. Yo en mi vida pasada cometí muchos errores. Y le doy gracias a Dios que aún me guardó por las oraciones de mi madre, por las oraciones de mis abuelitas, por las oraciones de los que me conocían. No por mis oraciones, porque yo era injusto y seguía viviendo mi vida, ¿sí? Y llegaba a ir a la iglesia, pero pues nada más para sentirme bien, pero verdaderamente no le había entregado mi vida al Señor. Pero le doy gracias a Dios porque lo involucré en mi vida. Y si no oramos, nuestra actitud es completamente de orgullo. Podemos pensar que no necesitamos a Dios, que somos autosuficientes. No te necesito, Dios. Mira, ve, voy a la iglesia y mi vida está igual. Algo tenemos que hacer. No digamos que Dios tiene la culpa, no, algo tenemos que hacer. Recuerdo hace unos años un hermano me decía: ya tengo 3 meses viniendo al Señor y pues sigo que mi vida en las finanzas siguen iguales. Bueno, a ver. O sea, venías a la iglesia para que el Señor te proveyera y te sustentara todas tus deudas y pagara todo. O sea, lo que tú te metiste, en donde tú te metiste, querías que Dios te sacara así nada más porque ahora vienes a la iglesia. Le decía: perdóname, pero yo tenía ese pensamiento, ya que voy a la iglesia me va a ir bien, y ahora todo lo contrario. No, algo tenemos que hacer, porque no se requiere el hacer principalmente, sino el ser es lo más importante. Porque podemos seguir teniendo las mismas situaciones, probablemente hay algo que tengamos nosotros que hacer y que no estamos haciendo lo suficientemente, todo lo que Dios nos ha mandado a hacer. Entonces, le pedimos al Señor sabiduría y también nosotros tenemos que dar pasos en lo que tengamos que hacer y que Dios ya nos ha dicho, amén. Entonces, nos prepara para la batalla. También soportamos las dificultades al orar, número 7. Algunos pasajes de la Biblia leemos y del Antiguo Testamento cómo el pueblo de Israel, cuando no oraba, era derrotado, ¿cierto? Pero cuando oraba y confiaba en Dios, Él les daba la victoria. Por ejemplo, vemos en Génesis capítulo 14, cuando Abraham tomó a sus criados, 318 de sus criados, y fueron a pelear con unos reyes que se habían juntado para pelear contra Sodoma y Gomorra, y como Lot, su sobrino, estaba cerca, se lo llevaron cautivo. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Juntó a sus 318, ¿qué eran? ¿Guerreros? ¿De los buenos? ¿Avengers? No, eran sus criados, los que le servían. Vénganse, vamos. Y derrotaron a ese ejército de guerreros, de varios reyes. 318, wow. En Éxodo capítulo 17 también nos encontramos una maravillosa historia de cómo Amalek atacó el pueblo de Israel. Tomamos en cuenta que Israel había vivido más de 400 años siendo esclavo en Egipto, y salieron, y vino Amalek y los atacó.
no sabían pelear y Dios les dio la victoria. Moisés oraba y Josué peleaba. Acción, ora, acción, ora, acción. Les dio la victoria. Con vueltas alrededor, las murallas cayeron y fue vencido el pueblo de Jericó. También familia, iglesia, no, soldados, ¿cierto? Lo que más necesita todo buen soldado de Jesucristo es mantenerse en contacto constante con su gran capitán y comandante. ¿Quién es? El Señor Jehová de los ejércitos, amén. Esa comunicación mediante la oración. Así es como nos mantenemos conectados con el Señor. Jueces capítulo 7 y 8 nos relata Gedeón, su ejército reducido de 32,000 elementos a 300, 1% de su ejército. Y libró al pueblo de Israel de los madianitas. Josué capítulo 6, vemos la poderosa conquista que Dios le dio precisamente a Josué también, aún con toda probabilidad de en su contra. Conquistará Jericó, ya lo mencioné. Segunda de Reyes capítulo 4, Eliseo oró por el hijo de la Sunamita y su hijo volvió a la vida. También Tabita había muerto y el apóstol Pedro, que se encontraba por ahí, le llamaron, oró y también volvió a la vida. Hechos capítulo 9, eso lo menciona. Y Lucas 9, Jesús dio a los 12 apóstoles poder y autoridad para expulsar demonios y sanar a enfermos. Juan capítulo 2, Jesús convierte el agua en vino. ¿Recuerdas? En las bodas de Canaán. Ahí no había ninguna necesidad de enfermedad. ¿O la recuerdas? No había ninguna necesidad, pero Dios les dio un gusto, el cambiar el agua en vino. Nadie estaba endemoniado, nadie estaba enfermo, sino fue un gusto. Y a veces, ¿a cuántos Dios nos complace gustos? Amén. Dios nos complace gustos. Me acuerdo que hace como un mes más o menos, mes y medio por ahí así, le iba a decir a mi esposita, porque luego le pido algo que se me antoja para comer y le llevo los ingredientes, me los pide. Y se me había antojado pozole y una hermana me regaló pozole. Wow, muy rico, por cierto. Y no sabía. Dios a veces concede, porque nos ama tanto, nos concede a veces un deseo en nuestro corazón. Yo sé que aquí muchos podemos tener testimonios grandes para la gloria de Dios. ¿Qué decimos cuando alguien nos llega de visita a casa? A veces hay dichos, ¿no? Bueno, donde comen dos, comen tres. O que hay que echarle más agua a los frijoles, ¿va? Pero unos hijos, soldados de Dios, no le echa agua a los frijoles. ¿Qué hace? Ora y hasta sobra. ¿Sí o no? Yo he escuchado testimonios. Oramos y hasta sobra. Entonces, los hijos de Dios no le echamos agua a los frijoles, al caldo, para que alcance. No, los hijos de Dios oramos y hasta sobra, amén. Entonces, vemos cómo la oración es poderosa y a su tiempo vamos a ver los resultados. A su tiempo, los resultados, vamos a ver esos resultados a nuestras oraciones constantes. Porque Gálatas 6:9, ¿qué nos dice? No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su debido tiempo vamos a cosechar. Pero que hay algo más adelante. Si no desmayamos. Entonces tú y yo no desmayemos, continuemos. ¿Qué es lo que estamos pasando hoy en día? Yo no lo sé, pero yo sé que Dios nos está escuchando. Dios sabe, nos ha escuchado, pero también hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Cuando un varón se me acerca y me viene a platicar algo en relación a su esposita, uno de los primeros libros que yo recomiendo, le digo, lee y sigue el libro de El poder del esposo que ora. Cuando viene una esposa y me platica algo, alguna situación de su esposo, le digo, consigue el libro de El poder de la esposa que ora. También ahí está el libro, es una serie, El poder de la madre que ora, el poder de los padres que oran, amén. Y el poder de los abuelos que oran, también hay ese libro. Y lo Señor, habrá uno del poder de los hijos que oran, para que oren también por nosotros y ellos sean bendecidos. Dios nos da herramientas, pero algo también tenemos que hacer. Si aún todavía no hemos escuchado las oraciones, hay que preguntarle a Dios qué nos ha faltado hacer. Y no dejemos de hacer, porque a su debido tiempo vamos a cosechar, amén. En ese contexto de vestirnos la armadura de Dios que viene en Efesios capítulo 6,
Aunque la oración no está clasificada parte de la armadura, es una parte adicional y muy importante de la guerra en contra de los poderes espirituales de maldad. Por ello, Dios nos ordena a orar siempre. Efesios capítulo 6, verso 18 dice: oren en el Espíritu. Eso quiere decir, oren dirigidos por el Espíritu Santo. Oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Cuándo? ¿Cada semana? ¿Cada mes? En todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones. Persistentes. Amén. Por todos los creyentes en todas partes. Entonces, oremos por todo y en todo y por todos también. En todas partes. Nuevamente, ¿cuándo debemos orar? Siempre, en todo momento, diariamente y en toda ocasión. ¿Cómo podemos orar en todo momento y en toda ocasión? No es mantener siempre caminando y con la cabeza gacha, y no en todo momento, sino de manera práctica, con oraciones breves. Ya lo hacemos un hábito, ¿no? Pasa alguna situación, ay Señor, ay ayúdame, dale sabiduría en el examen a mis hijos, ¿no? Ahora que algunos tenían examen. Dios, que entre en aquella escuela. Dios, trae con bien a mi esposo. Me mandó un mensaje. Ay, Dios, bendice a mi padre. Están unos estudios haciéndole. Bendíceme, Señor, que salga bien en eso. O sea, ya es frecuente. Son oraciones breves. Ese rato, Dios, Señor, abre los cielos. Yo estaba pensando, ¿voy sin sombrero porque está nublado? No. El Señor va a abrir los cielos. Les decía, yo estoy más cerquita del sol. Y el Señor abrió los cielos, amén. Escucha esto, podemos invertir la oración en nuestra vida y nuestra vida en una oración. Repito, podemos convertir la oración en nuestra vida y nuestra vida en oración, mientras vivimos en un mundo que necesita influencia poderosa de Dios. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos lo creen? Este mundo necesita ser impactado por tus oraciones y por mis oraciones. La oración es la energía que hace posible que el soldado cristiano lleve la armadura y empuñe la espada. Recomendaciones para orar. Número 1, agenda un tiempo específico para orar, preferentemente en la mañana, para que ese tiempo de conversación con Dios sea lo máximo, lo primero. Que antes de los pies pongamos las rodillas al levantarnos, tú y yo al despertarnos. Sí, que tomemos un cafecito con el Señor, preferentemente les decimos en la mañana. Inclusive he escuchado que algunos ponen una silla y así como si estuviesen platicando con el Señor. Wow. Escuché un testimonio de un pastor donde decía que le platicaba a una chica de su papá que estaba padeciendo, lo fue a visitar y él partió orando con su cabeza en la silla de frente, porque tenía ese hábito. Oraba todas las mañanas con el Señor y ponía una silla y como si estuviera platicando con él ahí, y lo encontraron recargado. Esos fueron sus últimos segundos, orando con el Señor. Ya después platicó con él allá arriba, ¿no? Entonces, agenda un tiempo para orar. 2, elige el lugar donde sea tu cuarto de guerra. Tal vez la sala, no sé, un cuartito. Si tienes un cuarto de chivas y ¿cómo le llaman? Triques y todo eso, pues es tiempo, el Señor, es tiempo de limpiarlo y poder hacer ahí un espacio, ¿no? La sala, donde sea, pero elige un lugar donde sea tu cuarto de guerra. 3, ten por escrito las peticiones de oración por las que vas a orar. Amén. Por escrito, es más fácil que lo tengamos escrito y estemos orando, Señor. A veces no sabemos cuánto orar, qué tiempo. Bueno, ya hace tiempo nuestro hermano Macario nos decía, comienza con 1 minuto hoy, mañana agrégale, cada semana 1 minuto, a la siguiente semana agrégale otro y al año casi vas a estar orando 1 hora, ¿cierto? Entonces, agenda un tiempo para orar, elige un lugar, ten por escrito. Algo opcional, coloca música. Es padre colocar música de adoración o instrumental para preparar ese ambiente. Yo les digo a algunos varones,
Pon tu reloj 30 minutos antes de lo que cotidianamente te levantas, para que tengas ese tiempo con el Señor. Lo primero que sea nuestro tiempo con el Señor. Y hay varios métodos para orar, hemos escuchado muchos, pero primero necesitamos adorar al Señor, alabarlo, darle gracias antes de presentarle todas nuestras peticiones. Por ahí en una ocasión mandaba un ejemplo, ¿no? De unas manos, ¿se acuerdan? Aquellos que los tenemos en el grupo de matrimonios, y si eres matrimonio, tienes un matrimonio y no estás en ese grupo, acércate a mí. Yo preguntaría, ¿por qué no estás en ese grupo? Entonces mandamos esa imagen y recordando de la mano derecha, el primer dedo, ora por tu familia y por tus amigos, sus necesidades. Después por tus pastores, por los líderes, por los maestros que hay en la congregación. Tercero, por tus gobernantes, el presidente, los gobernantes de tu estado, de tu municipio, los gobernantes, ¿sí? Cuarto, las personas que están más vulnerables, por los que están en los hospitales, por los más pobres, por los que están en la calle, por los que tienen necesidad, que conozcan del Señor y abran su corazón y le entreguen su vida. ¿Sí? Es el cuarto. El quinto, por ti, ora por ti, ¿sí? Tienes mucho por pedir. Bueno, la otra mano, por tu corazón, tus prioridades y tu agenda, tu influencia, tus relaciones, bendiciones materiales, etcétera. ¿Ok? Ya estamos aprendiendo un poquito más a orar. ¿Qué orar? Hay muchos métodos, pero te recuerdo que si te acuerdas de la mano, ¿sí? Tu familia, ¿sí? Tus familiares, tus amigos, tus pastores, tus maestros. Después, tus gobernantes. Cuarto, personas vulnerables. Y quinto, ora por ti. ¿Está bien? Ores. Después de eso ya ahora le entregas todo lo que tú tienes. 4, al terminar de orar, queda en silencio un momento porque Dios desea hablarnos. Dios desea hablarnos. Y 5, anota lo que Dios te diga, lo que Dios te haya hablado. Algo te quiere decir. Tal vez te dice lo agradecido que está, o tal vez te dice, haz esto. Depende. ¿Cómo orar? No repetir vanas oraciones. Mateo 6:7, no repitiendo frases sin sentidos. Entonces, no repetir vanas oraciones. Tampoco no ser egocéntrico. Santiago 4:3, no reciben porque piden para satisfacer sus propios placeres. También cómo no orar por algo contrario a la voluntad de Dios. Segunda de Corintios 6:14 al 18. No se unan en matrimonio, y con eso estoy terminando. No se unan en matrimonio con los que no creen en el Señor. Primera de Corintios capítulo 3, versos 16 al 17. Son el templo de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes. ¿Qué quieres hacer con tu cuerpo? ¿Qué quieres meterle a tu cuerpo? El Espíritu de Dios vive en ti. Eres propiedad de Dios. Mateo 5:44. Amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. ¿Qué pedimos por los demás? Tengamos cuidado. Lo que deseamos a otros, ¿verdaderamente lo deseamos para nosotros? Todo lo que pidas debe ser conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo debemos orar? Con confianza. Hebreos 4:16. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Amén. Dios no rechaza a nadie. Él está con los brazos abiertos, esperándonos. También oremos con fe. Santiago 1:6 dice que debemos pedirle a Dios con fe, sin dudar nada. Nada. Y Salmo 37:4 y 5 dice, deleítate en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él va a hacer. Gloria a Dios. Y también cómo debemos orar en el nombre de Jesús. Dice Juan 14:14, si algo piden en mi nombre, yo lo haré. Entonces, en el nombre de Jesús. No en mi nombre, sino en el nombre de Jesús. ¿En dónde debemos orar? Y encontramos muchas citas. Te voy a dar nada más uno. En lo íntimo, primeramente en lo íntimo. Mateo 6:6. Cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Es que Dios desea que hablemos con Él como hablamos con las personas cotidianamente. Él está dispuesto a escucharnos. Marcos capítulo 1 verso 35 dice, levantándose muy de mañana, hablando de Jesús,
siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Un escritor lo describe muy bien. Dice que cuando Jesús llegaba a una ciudad, no buscaba un hotel, buscaba el camino al monte. Cuando iba a alguna población, se preocupaba solo por una cosa: cómo llegar al monte más cercano, porque al entrar en una ciudad sabía que pasaría tiempo a solas con su Padre. Entonces ese es nuestro anhelo al despertar, tener un tiempo íntimo con nuestro Padre. Claro, también antes de dormir, agradecerle a Dios, si tenemos oportunidad, a mediodía. Dice, Lucas menciona 9 ocasiones diferentes en que Jesús oró: en su bautismo, después de un día de milagros, antes de escoger a sus discípulos, antes de la predicación de su muerte, en el monte de la transfiguración, antes de enseñar a sus discípulos a orar, cuando los 70 volvieron con su informe, en el huerto del Getsemaní, y por último Jesús oró en la cruz. El escritor Oswald Sanders describe: Jesús oró por la mañana al empezar el día y en la noche, cuando había terminado su día de trabajo. La oración precedió las grandes crisis. La oración siguió a los grandes logros. Las grandes presiones en el trabajo eran un llamado a la oración adicional. Las grandes aflicciones las enfrentó con oración. Jesús murió orando. El escritor dice: el Señor Jesús todavía está orando. 30 años de vida, 3 años de servicio y un tremendo sacrificio en la cruz, y 2000 años orando. ¡Qué énfasis de la oración! Si Jesús necesitaba orar, ¿cuánto más nosotros necesitamos orar? Sus soldados de Jesucristo, ¿cuánto más necesitamos orar si Jesús oraba? Mateo 7, 7 al 8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que busca encuentra, y al que llama se le abre. Así que hagamos la oración una prioridad en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? Y por último, 2 de Crónicas 32, 8 dice: con nosotros está el Señor nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas.